esa vida, esa fuerza prometida, el Espíritu de Dios. Ven y busquemos todos juntos, buscaremos esa vida, la morada del Señor. Ven, ya tenemos una guía que camina con nosotros, es el Espíritu de Dios. Te invitamos a que compartas este programa acorde a tu estilo. La voz católica con la conducción de Alfredo Aponte. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en su amor. Olvida el hombre a su Señor y poco a poco se desvía, entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor. Dios le habla como amigo, huye el hombre de su voz. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Estamos compartiendo este momento, este inicio, en esta programación, en esta transmisión, a través de esta página, La Voz Católica Nuestra Señora de la Asunción. Quien te habla, Alfredo Aponte, que te invita a continuación para que puedas compartir con nosotros estos minutos de aprendizaje, de alabanzas, de canciones y lo más importante, estar en la presencia de Dios. Hoy me acompaña un gran amigo, un hermano que está aquí también activando con nosotros en la iglesia, en Nuestra Señora de la Asunción. Y ya le doy la bienvenida a Luis López. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal, hermano? Buenas tardes, don Aponte. Muy bien y muchas gracias por esta valentía para tratar de llevar adelante esta enseñanza. Muchísimas gracias por estar con nosotros y para ir compartiendo este tema tan maravilloso, cuál es estudiar el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, el último libro de las Sagradas Escrituras, y es tan apasionante descubrir cómo es que este libro nos habla de una manera tan especial. Decimos que muchas veces no lo entendemos, pero a partir de hoy, con esta serie de entregas de transmisiones que vamos a estar, de enseñanza que vamos a estar haciendo, vamos a aprender nosotros y ustedes a la vez también con nosotros. Vamos a iniciar este hermoso encuentro, Luis, y nuestros amigos que ya están viendo a través del Facebook esta transmisión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la presencia del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas aquí en este momento, para que podamos llegar a más personas, para que el Señor nos dé esa sabiduría que necesitamos, esa fuerza que necesitamos, y solamente a través del Espíritu Santo de Dios.
Por eso te invito también a vos, mi querido hermano, que reces conmigo también la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor, que así sea. Señor, ábreme los labios, y mi boca anunciará tus alabanzas. Dios mío, ven en nuestra ayuda. Señor, date prisa en socorrernos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y acompañados también de nuestra Madre Santísima, para que pueda interceder por cada uno de nosotros, por cada uno de sus hijos. Le decimos a nuestra Madre Santísima: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Jesucristo. Amén. Iniciamos este encuentro con el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si a tu vida falta algo, busca a Dios. Si está triste y afligido, sin lograr lo que has querido, busca a Dios, lo encontrará, te perdonará, llenará tu vida de amor y paz. Qué linda alabanza compartiendo con todos ustedes en estas horas de la tarde. Estamos en vivo, en directo, aquí con Luis, queriendo iniciar entonces esta serie de entregas, Luis, que es el libro del Apocalipsis. Asimismo, la primera entrega de estas 3 series que vamos a estar desarrollando a lo largo del tiempo. Claro, sí, Dios y la Virgen nos permite seguir adelante con este apostolado. Bien, hoy día sabemos de que las Sagradas Escrituras, donde está la palabra de Dios, donde está la palabra de Jesucristo, como lo decía el gran santo de la Iglesia, San Jerónimo, el que desconoce las Escrituras es porque no ha conocido a Jesús. ¿Y dónde le conocemos? ¿Dónde le encontramos a Jesús? ¿Cómo le conocemos a Jesús? A través, por supuesto, de las Sagradas Escrituras. Y hoy, bueno, compartiendo con ustedes el último libro de las Sagradas Escrituras, justamente del Apocalipsis, o también conocido como el libro de las Revelaciones. Quiero pedirles si pueden ir compartiendo con sus amigos en sus redes sociales, en su Facebook, para que también pueda llegar a otras personas esta enseñanza que el Señor ha querido en este momento darnos esa sabiduría, esas mismas palabras, para poder transmitirlas a ustedes. Bendito sea Dios, ustedes que están viendo a través de esta página, La Voz Católica Nuestra Señora de la Asunción. Ya estamos saludando a quienes están viendo en estos momentos, al hermano Felipe Báez, a don Sebastián Bustamante, que está viéndonos, a Miriam Lesme, por supuesto, un saludo para la profe Miriam Lesme, que está viendo ya nuestra programación, a Aurelia Jara, por Jesús, José y María, que también integrante del Movimiento Familiar Cristiano, un saludo para ella, para toda su familia también, a Marta Balbuena, que también está viendo, Patricia Delgado también están viendo, a Mirta Balbuena, que también, Pau Otazú,
mi comadre, por supuesto, que ya está viéndonos. Y Wilson Oviedo, saludos te envía ya a Nicolás. ¿Le conoces a Wilson? Wilson de Autoeléctrica Wilson, nuestro amigo que siempre está también con nosotros compartiendo y ayudando también en las tareas pastorales, y que siempre soluciona nuestros problemas eléctricos de los vehículos. Saludos entonces a Wilson, que ya están viendo también a través del Facebook. Don Seferino también y otros que se están sumando a nuestra transmisión. Comenzamos entonces, Luis, haciendo ese detalle, dónde y qué año más o menos se escribe el Apocalipsis y por quién es escrito, ¿verdad? Una breve reseña histórica de lo que comprende entonces el libro sagrado del Apocalipsis. Así mismo, entonces considerar que el Apocalipsis es escrito por el apóstol Juan, primeramente en la persecución empezada por el emperador Domiciano entre los años 72 y 96 después de Cristo. ¿Qué sucede en este contexto? Domiciano es el primero que erige el nombre del emperador y a la persona del emperador como Dios y Señor. Por lo tanto, inicia esa persecución cristiana al apóstol que estaba en esos tiempos en Éfeso. Por lo tanto, Juan sufre esa persecución, y según la tradición podemos afirmar que Juan, víctima de esa persecución, es arrojado al aceite hirviendo, y pensando el emperador Domiciano que Juan iba a morir, resulta ser que Juan sale rejuvenecido. Ante esta perplejidad, ¿verdad? Ante este asombro, el imperio de aquella época, en ese temor de someterse a alguien que demostraba un cierto misterio, un cierto poder, lo que hace Domiciano es exiliar a Juan a la isla de Patmos, donde él queda exiliado, y desde ese lugar, desde ese exilio, él empieza a tener las visiones apocalípticas y empieza a escribir el Apocalipsis como lo tenemos hoy día, ¿verdad? Claro, él estando, como se menciona la historia, ¿verdad?, exiliado, encarcelado en una isla en Asia. Entonces él empieza a escribir, a narrar estos libros, y a través de visiones que el Señor mismo se les revela. Y bueno, qué maravilloso, ¿verdad?, sentir que el apóstol Juan, el discípulo más amado de Jesús, el menor de todos, aquel quien estaba al pie de la cruz junto con María, la madre de Jesús, y justamente hay una confianza de Jesús por Juan, y bueno, a través de esta confianza también le habla a él en ese momento, y le hace dejar a la madre con él, ¿verdad?, para que pueda también cuidarle, asistirle, y por ende también nosotros como sus hijos pertenecemos ya como hijos de María, y ella se constituye en la madre de todos nosotros. Entonces, siguiendo entonces este Apocalipsis, donde mencionamos que se escribe en el siglo I, después de la muerte de Jesús. El contexto se sitúa en las dificultades que están atravesando las iglesias de Asia, Luis, justamente por el poderío romano que se ejercía en ese momento, en aquel entonces. Asimismo, entonces este Apocalipsis se dirige o se escribe a las 7 iglesias de Asia. La pregunta es, bueno, ¿es que eran las únicas iglesias que habían en aquel imperio? No. El simbolismo que se debe ir entendiendo en el Apocalipsis es importante, porque en este caso, en las Sagradas Escrituras, el 7 representa un número de plenitud. Sí. Por lo tanto, cuando Juan narra y escribe 7 iglesias, indica que estas cartas van dirigidas a toda la iglesia de todos los tiempos, y también es importante afirmar que no solamente es para aquel entonces en el siglo I, sino para todo lo que vendrá después, para toda la historia. El libro del Apocalipsis es un libro actualísimo, como se menciona, ¿verdad? Estamos viendo que es un libro que se escribió hace más de 2000 años, y hoy por hoy sentimos que esas mismas palabras escritas ahí
son actualísimas, son actualísimas. Tenemos, si vemos lo que se reflejaba anteriormente, el poderío del Imperio Romano anteriormente, hoy también sentimos esa opresión de ciertos gobiernos mundiales, ¿verdad? Que quieren siempre tenernos como esclavos, ¿verdad? Como esclavos, ya sea en cuanto a lo material como también en lo espiritual, porque recordamos que en otros países, en otros continentes, hay iglesias donde vos no podés abrir, hay poca gente, poca participación en las misas. ¿Por qué? Porque tienen ya el tiempo actual ya les oprime, mucho trabajo aquí y allá, mucho que hacer. Entonces lo materialismo es lo que muchas veces impera mucho en nuestra actual vida, Luis. Así mismo, entonces a medida que nosotros vamos desarrollando estas 7 cartas, que es la primera, también quisiera aclarar que habíamos dicho de 3 etapas, ¿verdad? De tres bloques de series. Esta primera es las cartas a las 7 iglesias, en donde vamos a ir profundizando para luego, pasando esta carta a las 7 iglesias, lleguemos a la liturgia celeste. Sí. Y por último lleguemos al mundo nuevo y el anuncio de las bodas del Cordero. Es decir, vamos a ir paso a paso desarrollando versículo por versículo el Apocalipsis entero. Entonces, en estas cartas a las 7 iglesias vamos a darnos cuenta que en estas cartas se trata todos los posibles problemas, situaciones y crisis que puede tener la iglesia como comunidad de fieles y como personas nosotros en forma individual como miembros de esa iglesia. Por lo tanto, esto va dirigido a toda la iglesia, a todos los tiempos. Es Jesucristo resucitado quien nos habla, no solamente para la gente del siglo I, nos habla para cada uno de nosotros en el tiempo presente. Así es. Así mismo. Bien, si quieren hacer sus comentarios, pueden ir escribiéndonos en la página. Si les parece interesante este curso, esta enseñanza, que ustedes sigan enviando sus mensajes. Vemos que muchos están viéndonos, se está acoplando. Vayan compartiendo con sus demás amigos para que esta enseñanza pueda llegar a más y más personas. Vamos a escuchar esta canción y ya volvemos enseguida con todos ustedes. Es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacerle feliz, buscando lo que al otro pueda hacerle feliz. Qué lindo es vivir para amar. Qué grande es tener para dar alegría y felicidad, darse a uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse a uno mismo, eso es amar. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacerle feliz, buscando lo que al otro pueda hacerle feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad, darse a uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse a uno mismo, eso es amar. Si
te entregas a los demás, verás que no hay egoísmos que no puedas superar, verás que no hay egoísmos que no puedas superar. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar, dar alegría y felicidad, darse a uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad. Qué linda alabanza, darse a dar uno alegría, mismo, eso es amar. amor, amar es entregarse. Esta canción está en Primera de Corintios capítulo 13 del verso 1 al 13 justamente. Amar es entregarse. Y bueno, hoy justamente esta transmisión lo estamos haciendo con mucho amor, con mucha entrega también. Y bueno, continuando esta enseñanza del día de hoy, que nos toca una introducción a lo que es las cartas de Apocalipsis, escrita por San Juan. Y bueno, ¿en qué consistía en aquel momento, Luis, ese imperio romano? ¿Cómo es lo que le tenía en zozobra a la gente? ¿En qué consistía? Pues si podemos narrar un poco y después echarlo a nuestra realidad actualmente. Consistía principalmente en, o sea, lo que Juan quiere ir narrando a lo largo de este Apocalipsis es un combate espiritual. O sea, lo que Juan nos da acá no es simplemente un tema político, sino estamos hablando también en un plano espiritual, de principios en donde toma forma las ideas políticas, lo que hoy conocemos como las ideologías, desde ese tiempo del Imperio Romano. Entonces, identificar el imperio en ese contexto del siglo I era el Imperio Romano. Todo el Apocalipsis habla de un imperio. Ese imperio a lo largo de la historia siempre va a ser el anticristo, va a ser la bestia y va a ser el dragón, va a ser aquello que está en contra del reino de Dios. Toda fuerza política, moral, antirreligiosa que se opone a la verdad divina, a lo cristiano. Entonces, en el siglo I, el Imperio Romano. Pero ahora, en nuestros tiempos, don Alfredo, ¿cuáles serían estas fuerzas que podés identificar? Y hay tantos problemas, tantas fuerzas extrañas a nuestro vivir día a día, nuestro cotidiano, como por ejemplo el ataque a las familias, a los matrimonios. ¿Por qué? Porque se quiere destruir primeramente al matrimonio, a la pareja, y por ende ya se destruye a los hijos. Y hay una fuerza espiritual que está rondando, y últimamente, y lo vemos después de esta pandemia, o estamos en pandemia aún, jóvenes, niños que se rebelan, en fin, situaciones adversas que estamos atravesando últimamente, problemas económicos también, problemas familiares, en fin, todo lo que ya acontecía en aquella época, hoy mismo lo estamos viendo. Las ideologías de género, por ejemplo, también, que buscan que niño, niña sean iguales, que no interesa el sexo, que el sexo vaya a ir formándose de acuerdo a lo que sea su inclinación. Pues no es así. Ya estamos ya en contra de lo que es el mandamiento de Dios, porque el mandamiento de Dios nos dice claramente que crea al hombre y a la mujer, cada uno diferentes, pero un mismo fin. ¿Cuál es? Es la procreación de la vida, el matrimonio, la construcción de una vida armoniosa, de una sociedad más hermosa, estructurado con los hijos, y bueno, después está el trabajo que nosotros debamos desempeñar en la iglesia, Luis. Asimismo, entonces todo esto se ve como un imperio moral anticristiano que se opone a todo aquello que ya está preestablecido por el mismo Dios. Sí. Es una realidad, y entonces podemos decir que a lo largo de toda la historia, todo este relativismo, todo este imperio cultural se refleja plenamente en el mundo actual.
Me habías dicho también qué es lo que mantiene en zozobra el imperio, qué es lo que le mantiene en zozobra al pueblo de aquel tiempo en el Apocalipsis. Y hay que darle una visión específica al decir, es que lo que mantiene en zozobra en aquellos tiempos a la gente, a los cristianos en los primeros tiempos, es principalmente el terror y el miedo que infundía el imperio. Se ve principalmente ese terror y ese miedo impuesto por ese imperio político y social que muchas veces nos obliga a ceder. Ceder en el miedo, como dijiste, en las ideologías, en los pensamientos. Podríamos hablar también en el plano social. La juventud que se enfrenta hoy día a un cierto estándar de sexualidad que tiene que ir enfrentando, y eso es difícil, la lucha es constante, claro está, pero como que debe de tener a un estándar y de vida sexual que no se enfoca plenamente al amor que Dios ha buscado. Es la lucha constante en la juventud, y de vos como papá, que también vivís esa lucha, ha de ser complicado. Es constante y es complicado, pero ¿en quién siempre nos agarramos? ¿En quién siempre nos agarramos? Esos primeros cristianos, para ellos era tan difícil, tan horroroso vivir esa época de estar luchando contra el imperio romano, porque los romanos le perseguían a los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque no querían que se vayan construyendo como un bloque capaz de que pueda derrumbarlos a ellos. Ellos tenían ese miedo. ¿Por qué? Porque era tanta la fuerza espiritual que tenían ellos en un Dios, en Jesucristo, que ese mismo miedo a ellos mismos le hacía temer. Entonces le hacía la represalia, le hacía encarcelar, les perseguía, les mataba, les martirizaba. Pero aquellos mártires, aquellos cristianos luchaban por Jesucristo, luchaban porque tenían esa fe, y ese mismo ejemplo lo tenemos que irradiar hoy por hoy también en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de trabajo, en todo lo que se refiera a esta época que estamos viviendo, Luis. Así mismo, entonces nosotros podemos afirmar lo siguiente a la luz de esto que estamos reflejando en la actualidad, que nadie está inmune a esa propaganda imperial. Nadie está inmune a los vicios, nadie está inmune a la pornografía, nadie está inmune a las separaciones, nadie está inmune a la ideología de género, al miedo, incluso nadie está inmune a ese licuar la fe, a ese temor que muchas veces nos hace olvidar la verdadera caridad cristiana, y como dijiste, don Alfredo, al inicio, ese miedo que a veces nos hace cerrar iglesias. Tenemos la gracia que en la diócesis se siga abriendo las iglesias, pero tengo entendido que en varias otras diócesis del Paraguay y en varios países las iglesias permanecen cerradas. Se le niega a Cristo presente en la Eucaristía al fiel. ¿De dónde se va a sostener si no se sostiene plenamente de esa Eucaristía? Entonces esa es una realidad también que se vive. ¿Cuál es la realidad que pasamos hace poquito nomás? El tema de la pandemia, Luis, y mis queridos hermanos que están viéndonos. El tema de la pandemia nos hizo hacer quedarnos en nuestras casas con miedo. Miedo a esta enfermedad, a ser contagiado. Sí, vino esta enfermedad, está esa enfermedad implantado, pero ¿por quién? Por el mismo hombre, por el mismo poder que ellos mismos implantan en un mundo donde ellos quieren gobernar. El mundo quieren gobernar. Así como el imperio romano en aquella época gobernaba, también hoy existen imperios que quieren gobernar el mundo. Entonces implantan, el mismo hombre crea eso, y el mismo hombre tiene que crear una medicina para contrarrestar todo esto. Y nos quiso hacer perder nuestra fe. En estos tiempos que hemos pasado, muchos se han alejado de la iglesia, muchos han perdido su fe, pero otros sostuvieron la fe, inclusive crecieron mismo en la fe otra vez, porque esto de estar encerrados en nuestras casas nos invitó también a que recemos en nuestra casa, para que podamos saber de que Dios debe ser el centro principal de todas nuestras actividades, y que por Él tenemos que luchar hasta alcanzar la vida eterna, esa meta final, Luis. Así mismo, entonces, de la mano de Juan en este Apocalipsis, Juan lo que nos va ofreciendo en este proceso son las estrategias
para resistir las influencias del imperio, aquel imperio que nos encierra, aquel imperio que nos asusta, aquel imperio que nos impone. Hay que tener en claro, no se puede combatir el imperio con las propias armas del imperio, porque se va a perder, va a caer. El cristiano no puede combatir a este mundo actual con las mismas armas del imperio. Por lo tanto, a lo largo de este Apocalipsis, Juan nos va a ir revelando las estrategias, que sobre todo, ¿en qué consiste esta estrategia? Una resistencia interior que nos abre camino a la verdadera esperanza. Una resistencia interior, así como dijiste, esas familias que ya no tenían acceso a la Eucaristía, a la confesión, pero tenían una resistencia interior en la oración familiar, en esa iglesia doméstica que se va formando y en esa perseverancia. Entonces, hay que tener también en cuenta ¿qué cosa? Que esta resistencia interior es contra un imperio que ya está vencido. Que ya está vencido. Esa es la realidad. Por lo tanto, ¿por qué combatir entonces contra un imperio que ya está vencido? ¿Por qué usar las mismas armas de este imperio que ya está derrotado por Jesucristo? Entonces, ¿en qué consiste? ¿Contra qué es lo que hay que luchar? ¿Contra qué es lo que hay que perseverar? Debemos vencerlo cada uno de nosotros. Debemos vencerlo cada uno de nosotros. Tenemos que ser valientes, cada uno de nosotros. Saludos a nuestros amigos que están viéndonos, Luis, saludos para Alejandro Díaz, que está viéndonos también a través del Face, a la profe Josefina también, un saludo especial para ella, a Marlene Mendoza también, que está viendo y compartiendo nuestra programación, Entonces, muchas bendiciones para cada uno de ellos que están viendo. Envíen sus comentarios para que también ustedes mismos puedan hacer algunas preguntas de repente aquí para ir compartiendo con nosotros. Bien, la temática es, ir enseñando, ir hablando y a la vez también escuchar alabanzas en esta programación. Después de esta, ya volvemos nuevamente con todos ustedes. Busca a Dios mientras puede ser hallado. Busca a Dios mientras tan cercano está. Vendrán días cuando quieras encontrarlo. Será tarde, Él ya no estará. Dios es bueno, es el mismo, no ha cambiado. Siempre está listo para dar felicidad. Por eso, hermano, es urgente, es necesario buscar a Dios y darle el primer lugar. Si eres rico, si eres pobre, si a tu vida falta algo, busca a Dios. Si estás triste y afligido, sin lograr lo que has querido, busca a Dios. Lo encontrarás. Te perdonará. Llenará tu vida de amor. Busca a Dios mientras puede ser hallado. Ya no queda mucho tiempo que perder. Si hoy buscares su reino,
su justicia, las demás cosas añadidas serán. Dios es bueno, es el mismo, no ha cambiado, siempre está listo para dar felicidad. Por eso, hermano, es urgente, es necesario buscar a Dios y darle el primer lugar. Si eres rico, si eres pobre, si a tu vida falta algo, busca a Dios. Si estás triste y afligido, sin lograr lo que has querido, busca a Dios. Lo encontrarás, te perdonará, llenará tu vida de amor y paz. Bien, estamos retornando nuevamente después de esta pausa musical, Luis, y oyentes y amigos que están viéndonos a través del Facebook también. Don Eugenio Venegas desde España está viéndonos y siguiendo también la transmisión. Hola, don Eugenio, bendiciones para ti. Sabemos que en España a estas horas seguramente ya son las 11:30, casi la medianoche, pero él está siguiendo esta programación. ¿Por qué? Porque es interesante y él está interesado, entonces de esa manera está siguiendo. Saludos para vos, don Eugenio, gracias por compartir. Y que nos dice el comentario: hola, muy buenas noches, desde la distancia, hermano Alfredo. Saludos también a mis hijos, dice, a sus hijos, a su señora esposa, doña Miriam Bustamante, a sus hijos Moisés. No estoy recordando el otro varón, pero tiene tres varones aquí en la ciudad de Hernandarias. Bueno, también está viéndonos a través del Face. Bueno, continuamos, Luis, esta apasionante lectura, enseñanza, y aún todavía no estamos en las cartas en sí dirigidas a las 7 iglesias. Así mismo, estamos recién en la introducción, estábamos diciendo con don Aponte que como que ya hay algo que nos quema y que nos mueve, que nos enchufa ya, sí, ¿verdad? Para poder seguirlo, y esto se queda todo grabado. Si es que vos nos estás siguiendo en vivo, podés abrir después en tu Facebook y gratamente también puedes aprender y dejar tus comentarios también ahí. Así mismo, muy bien. Entonces, siguiendo la línea del Apocalipsis de Juan, que nos enseña la perseverancia y la resistencia al imperio, podemos decir a partir de hoy en adelante que el Apocalipsis es el manual de perseverancia cristiana para todos nosotros y en todos los tiempos. El manual de perseverancia cristiana. También quisiera aclarar de dónde nosotros estamos diciendo lo que decimos. ¿Será que no? ¿Se nos salió de nuestra mente? No. Partimos del libro El Apocalipsis de San Juan, del padre Emilio Aliaga Girvés. Es un español, es teólogo, es liturgista, entonces enfoca el Apocalipsis en una lectura teológico-litúrgica. Entonces es un comentario católico de un sacerdote teólogo litúrgico. Entonces es ese mismo libro que vamos profundizando. Para que nos digan nuestros amigos que siguen que esto es católico, porque las sextas protestantes son las que más difunden el libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque le quieren hacer zozobras a la gente, le quieren hacer que tengan miedo, pero no. Lo que siempre tenemos que buscar es la confianza en Dios. Como dice esta canción, busca siempre a Dios con confianza. En estos días, por ejemplo, las lecturas que nos proponía la Santa Madre Iglesia, que nos propone la Santa Madre Iglesia, son lecturas que aparecen como si fuese que el final de los tiempos, pero es el final de un año litúrgico que estamos llegando, justamente, que va a ser este domingo, con el cierre de Jesucristo, de Cristo, viva Cristo Rey, ¿verdad? Rey del universo. Rey del universo. Ahí concluye el ciclo litúrgico del año. En eso nomás está toda esta lectura que estábamos escuchando y que escuchamos también en el día de ayer,
en la misa. Y bueno, y se viene otro nuevo ciclo litúrgico. ¿Cuál es? El Adviento, Luis. El Adviento, que es la tiempo, preparación para es la Navidad. Preparación para la Navidad, para recibirle a Jesús. Entonces, como es tan rica la Iglesia Católica, prepara estos ciclos litúrgicos justamente para ir aprendiendo lo que es la Sagrada Escritura. Nosotros como cristianos necesitamos de 3 años leyendo todos los días, aprendemos las Sagradas Escrituras. Si leemos todos los días lo que nos propone la Santa Madre Iglesia. Y bueno, hoy por hoy entonces este curso, esta enseñanza del Apocalipsis tiende a profundizar un poquitito más este libro, Luis. Así mismo, entonces que los que están viendo, escuchando y los que van a escuchar van a darse cuenta que nosotros no salimos del magisterio y la doctrina católica. Acá no hay nada inventado, acá no hay nada que le gusta a Nicolás, que le gusta a Don Aponte, sino es realmente la enseñanza del magisterio y de la Iglesia Católica. Por lo tanto, vamos profundizando en estas 7 iglesias en la introducción. Acordate que todavía no entramos en el texto, ¿verdad? En el Apocalipsis en sí. La provincia de Asia, las 7 iglesias de Asia. ¿Dónde se ubicaba? En la actual Turquía mediterránea. A diferencia de Palestina, Asia no era una provincia ocupada. ¿Qué quiere decir esto? Que estos territorios no estaban ocupados por ciudadanos romanos específicamente. El ejemplo que le daba Don Aponte es como si fuera que el Paraguay sea una provincia brasileña, pero acá haya montones de paraguayos, pero estemos nosotros colonizados por el Brasil, por lo tanto teníamos que seguir la cultura de los brasileros. Lo mismo sucedía con la provincia de Asia. No era una provincia ocupada, pero eran considerados ciudadanos romanos, porque los romanos habían conquistado esos pueblos a fuerza de ¿qué? De guerra y de invasiones. ¿Y cómo es un tema tan actual? ¿Por qué? Porque ¿quiénes querían ocupar nuestro territorio, Luis? Hablando de historia, los romanos querían ocupar todo el territorio de los judíos. ¿Y quiénes querían ocupar los brasileños, los argentinos, los uruguayos, inclusive los bolivianos? Querían ocupar nuestro territorio, querían inculcarnos todo lo que era su cultura, todo lo que era inclusive sus malas enseñanzas. Entonces querían sacarnos de esa nuestra raíz que teníamos. Entonces la misma cosa pasó en aquel tiempo, pero fueron fuertes ellos, ese pueblo de Dios que siguió adelante, Luis. Así mismo, entonces, al no haber ciudadanos romanos, la persecución todavía no era tan intensa, la persecución todavía no se daba en base a martirio y demás. Pero estos primeros cristianos no le tenían miedo a la muerte, porque sabían que la muerte por el cristiano representa el bautismo de sangre, por lo tanto es acceso al cielo directo. Entonces, ¿cuál es la preocupación de Juan? La preocupación de Juan a lo largo del Apocalipsis no es que el cristiano muera, sino que el cristiano se apague en su fe, se debilite en su fe, deje de creer como realmente creía antes. ¿Y cómo se ocupa el imperio de propagar podríamos decirle, estas ideologías y esta opresión al pueblo cristiano? Mediante la propaganda. Ellos ya utilizaban propaganda. O sea, los romanos se caracterizan por la educación, podríamos decir, por los caminos, por la civilización. Incluso la frase muy común conocida que todos los caminos conducen a Roma. Así mismo. La cuna de la civilización, aparentemente, prácticamente, ¿verdad? Por lo tanto, este imperio utilizaba la propaganda ¿para qué? Para poder ejercer en aquellas ciudades su influencia ideológica política. Y necesitaba un vehículo para que esa propaganda pueda circular. ¿Y cuál era ese vehículo? La religión del imperio. La religión del imperio. ¿En qué consistía esta religión imperial? Que a los romanos les daba igual que se practique cualquier tipo de religión, con una condición, con tal de que sea adorado el César como Dios y Señor. Ya. Así mismo. Ahí vemos la muerte de San Esteban, la muerte de los primeros cristianos que se negaban a adorar al César. Por lo tanto, ¿quién es el emperador, el primer emperador que se erige como Dios y Señor? El emperador Domiciano. En el siglo I, el emperador Domiciano entonces diviniza la persona del emperador, se erige el Estado como Dios y Señor, impone sus leyes y quien no las cumple va preso por no adorar al Estado o al imperio.
El martirio para los cristianos, por lo tanto, era una bendición porque les llevaba directo al cielo. Se negaban, don Aponte, a seguir esta imposición. Me imagino que en esa época, con razón que San Pablo luchaba tanto en los pueblos paganos para propagar el Evangelio, porque él mismo decía, la muerte para mí es una victoria. Imagínense San Pablo que nos enseña estas palabras, estas líneas, y los cristianos de aquella época lo hacían, ¿verdad? Cuántos martirios, cuántos sacrificios, que se resistían a no adorarle por a este César, y solamente adorarle a Dios. Así mismo, hablando un poco de esta muerte, me viene algo a la mente, algo actual, el miedo a la muerte, el miedo a la muerte que se tiene hoy día también. O sea, que el cristiano es alguien que no se preocupa por morir. Bueno, es que el COVID nos puede matar, claro, nos puede matar, sí. Es que requiere de cuidado, sí, requiere siempre de cuidado. La vida debe custodiarse como templo del Espíritu Santo. Hay siempre. que amar la vida. Hay que amar la vida, pero ese temor desmedido a perder la vida y preocuparse muchas veces más por extender la vida que por extender y vivir una vida de gracia plena. Sí. Esa es la situación actual nuestra, que nos preocupamos tanto por extender la vida que nos olvidamos del alma y se debilita la fe. Porque tenemos que salvar nuestra alma, tenemos que matar ese pecado, esa muerte en el pecado, para poder rejuvenecer y renovarnos siempre con Dios, ¿verdad? Porque al final en cuenta nuestro ciclo de vida es corta, la vida. ¿De qué le sirve ganar? ¿Cómo era? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma, ¿verdad? Es mejor ganar el cielo, es mejor ganar las cosas del cielo que ganarse las cosas del mundo acá, porque todo es terrenal, todo lo que tenemos aquí nos lo llevamos en el cielo. Pero ¿cuál es lo que se queda? ¿Cuál es lo que se queda? Las obras que hagamos, las cosas que hagamos por el Señor, las cosas que hagamos por Dios. Eso se queda ahí ya grabado, y eso nos sirve como un pasaporte, Luis, como un pasaporte para llegar al cielo. Y qué lindo es San Pedro recibiéndonos a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hicimos una misión. Nosotros como hombres, como seres cristianos, somos llamados a una misión. Jesucristo nos deja una enseñanza tan hermosa que siempre recuerdo, que está en San Marcos capítulo 16, donde dice, vayan y anuncien la buena nueva a toda la creación. Vayan, dice. Jesús mismo nos envía a nosotros. Ahí les envía a los discípulos, pero los discípulos también nos envían a nosotros y nos deja también esa enseñanza. Es la misma tarea que estamos desempeñando Luis y yo aquí, y ustedes también, que deben propagar el Evangelio, el testimonio de vida que Cristo se impregna sobre cada uno de ustedes. Eso es lo que tenemos que llevar siempre adelante también, Luis. Así mismo. Entonces ahora pasamos a ver esos impactos, esa influencia de esa propaganda y de ese vehículo que es la religión en los primeros cristianos de aquellos tiempos. Dentro de la iglesia, esta propaganda ya estaba tan influenciada, que es también lo que hoy día se ve. En aquel tiempo nace un movimiento llamado Nicolaíta, es el movimiento nicolaíta. ¿En qué consiste esto? Bueno, este movimiento nace de Nicolau, que vendría a ser el diácono que fue ordenado por el mismo San Pedro. Nada que ver tu nombre, ¿verdad, Luis? No. A veces sí. Justamente él se llama Luis Nicolás. Entonces, pero no es de... Hay que dejar en claro que en este movimiento nicolaíta entramos todos y cada uno de nosotros. ¿En qué sentido? Vamos a darnos cuenta cuando entramos a formar parte de este movimiento nicolaíta. ¿Qué son este grupo? Son un grupo que surgieron entre los cristianos, es decir, eran personas que habían abrazado la fe y que habían conocido a Jesucristo en el primer siglo, pero eran herejes. ¿Por qué eran herejes? Porque pretenden vivir las costumbres del imperio y pretenden ser cristianos. Pretenden de ser católicos, pero no pretenden practicar. Pretenden vivir en el pecado, pero querer amar a Dios. Es nuestra realidad. Por eso te digo que entramos cuando caemos en el pecado mortal. ¿Y cuántos de nosotros somos nicolaitas entonces actualmente, Luis? Exacto. Vivimos muchas veces una doble vida, lastimosamente,
Porque ¿qué nos dice la palabra de Dios? Siempre enfocarnos a la palabra de Dios, porque es lo que nos enseña. No podemos servirle a dos amos, a Dios o al dinero, porque vamos a querer más a uno y vamos a aborrecerle a otro, o frío o caliente. Exacto. Entonces es tan actual el tema de ser nicolaístas. Y Nicolau ¿quién era Nicolau? Nicolau era un diácono de la primera iglesia. Por lo tanto, nos damos cuenta, no se sabe mucho históricamente de este movimiento, pero sí se sabe que surgió de la propia iglesia por parte de Nicolau, diácono Nicolau, y tenía como plan principal agradar al imperio y vivir la vida cristiana. Es decir, podemos decir ahora, voy a dar un ejemplo claro, aquellos obispos alemanes que pretenden dar pie al matrimonio homosexual y a la par tratar de predicar el evangelio, es un ejemplo que se ve claramente, es el movimiento nicolaíta en la actualidad, pero es dentro de la iglesia cristiana. Sí. Aquellos sacerdotes y obispos y cristianos que promueven el aborto, que promueven el matrimonio homosexual y que se niegan realmente a creer en la presencia real de Cristo. Por lo tanto, a Juan le preocupa esto en ese entonces. A Juan te das cuenta que a Juan no le preocupa la muerte del cristiano, le preocupa el debilitamiento de su fe y la muerte del alma. Porque el hecho de que la fe se vaya debilitando poco a poco en nuestros corazones es lo que nos lleva a la muerte definitiva, nos va matando poco a poco, don Aponte, ya no nos alimentamos. Ya no queremos ir a misa, ya no nos queremos confesar, ya no queremos rezar y ya queremos acostumbrarnos a esa vida carnal y cómoda de pecado. Sí. Y nos pasa a todos, nadie va a decir que no le pasa. Muchas veces sentimos esa aridez espiritual cuando nos sentimos muy abajo de nuestra vida, ¿verdad? Muy abajo. Sentimos una tristeza interior. Pero ahí es donde confiamos otra vez en Dios, ¿verdad? Confiamos en su palabra. San Pablo lo dice, cuando estoy débil es porque estoy fuerte con el Señor. ¿Y cómo sale el cristiano de esa fase nicolaíta de pecado? ¿En dónde tienen que acudir? Y a Dios, hoy en día acudir siempre a la reconciliación con Dios, a quemar ese pecado que tenemos dentro de nosotros, que nos está absorbiendo y que nos está matando y que estamos dejando de la gracia de Dios en nuestra vida. Y hay tiempo, el Señor siempre tiene tiempo para nosotros. Exacto, por lo tanto este programa también va a ser una invitación constante a la confesión y a la recepción de la Eucaristía y la oración. Muy bien, nos vamos metiendo entonces en esta introducción. Y hay que definir 3 preguntas para más adelante ir entendiendo en qué consiste el Apocalipsis y cómo se va entendiendo estos símbolos. La primera, ¿cuál fue la verdadera motivación del autor para escribir este libro? ¿Qué motivación tuvo? El debilitamiento de la fe. El debilitamiento de la fe y la paganización de los cristianos. La resistencia al imperio y la motivación para la perseverancia, estar firmes en la fe. Es lo que nos motiva a nosotros. Es decir, que vemos también ese debilitamiento de la fe y que tenemos que ayudar a los hermanos a perseverar. Esa es la obligación nuestra. Así mismo. De alguna forma. La segunda pregunta, ¿a quién está dirigido? A todos y a cada tiempo. El que lea esto de aquí a 10 años, a ese va dirigido. El que leyó hace 10 años atrás, a ese estaba dirigido. Y al que nos ve ahora y va a leer el Apocalipsis, que es lo que nosotros intentamos. ¿Qué queremos que suceda? ¿O qué buscamos que se suceda? Que agarren el Apocalipsis y que le den unas ojeadas y que a medida que vayamos explicando esto, la gente se vaya interiorizando en la actualidad de este libro. Por lo tanto, va dirigido a todas las personas y a todos los nicolaitas de este tiempo que somos nosotros. A todos los tiempos. A todos los tiempos. Todos los tiempos. Por último, ¿por qué utilizan este lenguaje? Se habla mucho de que el Apocalipsis, hablar del Apocalipsis es hablar un poco de lo catastrófico, de los desastres, cataclismos naturales, que caen los astros, que se apaga el sol, que la lluvia, que el cielo se tiñe de rojo, que el mar se llena de sangre. Pero en realidad esto vamos a ir a profundizando más. El género literario del Apocalipsis es el género apocalíptico. Es importante saber que no todo el Apocalipsis de la Sagrada Escritura podemos decir que es un Apocalipsis cristiano. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste el Apocalipsis? Consiste en la lucha de un pueblo
contra las fuerzas mundanas. Ese es el Apocalipsis, la resistencia ante las fuerzas mundanas. Eso nos narran y describen los textos del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? Daniel e Isaías. Y también los Macabeos, que nos hablan de cierta resistencia a lo largo del Antiguo Testamento. Entonces, esta fuerza anticristiana tiene un nombre genérico que se le llama imperio. En el Apocalipsis vamos a escuchar mucho a lo largo de estos episodios la palabra imperio. Ya dijimos que nos referimos a todo aquello anticristiano en aquel momento y en estos tiempos. Entonces, puede ser el imperio romano, puede ser la cultura, el relativismo y todo lo que sea anticristiano. Y la pregunta es, ¿cómo enfrentamos a esto? Hay dos formas de enfrentarse al enfrentarse a este imperio. La primera, decir, yo voy a cambiar esto y tomo las armas del mundo y me pongo a luchar. Eso no es cristiano, porque no se va a vencer. No se va a vencer. Sí, porque nosotros de nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder. Nada. Lo humano es limitado. Y solamente la fuerza espiritual, Luis, solamente la fuerza espiritual puede darnos esa fortaleza de ganar esa batalla. Que vendría a ser la segunda forma y la forma correcta. Una resistencia pasiva y de oración. Exacto. El cristiano es el que ve esto desde un plano místico. Nosotros tenemos que tratar de ver la realidad. Y como decía la lectura, creo que de ayer o de hoy, los signos de los tiempos. Sí. Ustedes cuando ven que el tiempo viene, saben que va a llover. Y cuando pasa esto, saben, decía el Señor, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, saber ver los signos de los tiempos, la oración y los sacramentos de la iglesia. El místico, ¿qué es un místico? No es aquel simplemente que levita y que flota y que tiene unas visiones divinas del cielo, sino el místico es aquel que es capaz de adentrarse al misterio de Dios y ve por encima, ve el mundo y la realidad por encima. Por darte un ejemplo, un enfermo de cáncer terminal, Dios mío, se acabó la vida, no tiene sentido. El místico que hace, no, esto es algo para la purificación. Esto es algo para ir adelante. Se me murió un tío, se me murió mi papá, mi esposa, mi hermano. Mamá querida, la tristeza, pero el místico ve algo más allá. Ve más allá. Me quedé sin trabajo, me quedé sin dinero, me descompuso el auto, ¿qué hago? Dios mío, mi herramienta de trabajo. El místico ve algo más allá. Tiene esa confianza que decías. El que sabe que el primero que tiene que cambiar es uno mismo. También ese es el místico. El que sabe que primero tiene que cambiar su corazón. A semejanza de la Santa Madre Teresa de Calcuta, en donde en una entrevista le preguntaron: Madre Teresa, ¿qué harías para cambiar el mundo? Primero me cambiaría a mí mismo y luego a ti. Primero me cambiaría a mí. Ese es el cristiano místico. Linda enseñanza. Es como decía un sacerdote también, tratemos de cambiar nosotros primeramente y luego que las otras personas puedan cambiar. Porque nosotros primero a veces le queremos cambiar a aquella persona, pero nosotros no queremos cambiar. Nosotros tenemos que tener ese cambio primeramente, y de ese cambio otras personas van a ver y van a ver el testimonio de vida, el cambio otra vez, y de eso mismo ellos pueden copiar, porque a veces cuesta las cosas buenas copiar, pero se puede copiar. ¿Cómo cambian los hijos, don Aponte? ¿Sí? ¿Cómo cambian los hijos? ¿Mirando a quién? A los padres. A los padres, sí. A los padres. Ese amor de la familia, ese cariño paterno es lo que hace que el hijo vea algo diferente y que tenga un sentido de vida, ese amor conyugal también. Todo depende de nuestra enseñanza. El hijo ve lo que es el padre y la madre y lo imitan. La vida del padre es el reflejo del hijo. Si tiene una vida santa, una vida en santidad, una vida moralmente linda, el hijo también tiende a seguir los mismos ejemplos. Si vos le llevas a la iglesia, si le llevas a la misa, si procurás por ellos, alguna vez, a veces no conseguís con ellos, Luis, pero alguna vez insistiendo, perseverando, puede. Así mismo, hay un blog católico como un ejemplo de una madre italiana que está casada, que siempre iba a la iglesia, a la misa con una hija nena y con un hijo varón. Sí. Entonces llegaba el momento de la comunión y se levantaba la mamá y la hija detrás. Cada misa. Entonces la madre le llamó la atención: ¿y por qué, mi hijo, vos no te levantás? Es que papá no se levanta. Es que papá no va a comulgar. Sí.
Esa es la realidad. Por lo tanto, para ir cerrando, don Alfredo, este episodio apasionante de hoy, el Apocalipsis con su lenguaje apocalíptico habla más al corazón que a la mente. Acá no entra el raciocinio, acá con la razón no se va a poder entender. ¿Qué requiere de nosotros este Apocalipsis? Abrir el corazón, porque lo que se va a expresar acá es algo que el lenguaje terrenal no puede expresar. Ni ojo vio, ni oído oyó lo que el cielo y Juan no está tratando de expresar. El místico sabe que el cambio debe empezar por su corazón. Es decir, ahora que nosotros nos adentramos para la próxima semana, Dios mediante, iniciamos el segundo episodio, ustedes que nos escuchan y nosotros, en gracia, acoger este mensaje en gracia, que si no lo cogemos en gracia no va a tener fruto, porque es algo que va al corazón y no a la mente. Algo que sale del corazón. Y si sale del corazón, tiene frutos. Tiene que tener. La palabra de Dios, ¿dónde nosotros lo acogemos? ¿Dónde nosotros lo plantamos? En el corazón. Ahí debe germinar. Ahí debe ser regado constantemente por medio de la oración, la entrega. Y por supuesto siempre la renuncia a toda vida que no sea coherente y que no lleve hacia el fiel cumplimiento del mandato de Dios, hacia los mandamientos que Dios nos dice siempre. Bien, agradecido Luis por este primer encuentro, agradecido en Dios primeramente, por supuesto, y a los hermanos que están siguiendo con nosotros, compartiendo esta programación. Saludos y bendiciones para cada uno de ellos, muchísimas gracias. Y bueno, le invitamos para que puedan por la radio también continuar con nosotros a través de la radio también los días sábados por la 98.1 FM, ya inculcarle también esa pequeña enseñanza, humildemente que lo estamos haciendo. Y bueno, gracias al hermano Luis por compartir con nosotros en esta tarde. Muchas gracias, don Aponte, y a los que escuchan, ¿verdad? Tengo que decir es que me siento sorprendido por lo que veo, por lo que hace don Aponte. Le había preguntado, es que don Aponte, vos tenés experiencia en esto, y me dicen, no, es que para el Señor las cosas van saliendo, y uno pone de sí, y es la realidad, para el Señor las cosas van saliendo, y esto, don Aponte va a decir, es que salió de la nada, no fue algo planeado específicamente, y para el Señor se dan estas cosas. Se dan. Cuando uno planifica muchas veces las cosas, a veces no sale, pero teniendo siempre esa confianza, ese don gratuito que nos regala el Señor. El Señor nos regala dones gratuitos, es solo abrir nuestro corazón. El Señor nos regala dones y carismas espectaculares para la iglesia, para la edificación de la iglesia, y estamos para construir, estamos para tener en cuenta todas estas gracias que el Señor nos permite. Bien, vamos a hacer una oración en este momento para culminar justamente con esta música a la familia, que es tan hermosa siempre compartir en familia. ¿Por qué insistimos siempre en la familia, Luis? Porque debe siempre ser el centro de todas nuestras actividades, el epicentro, tiene que ser el cristocéntrico de todas nuestras actividades. ¿Por qué? Porque la familia está siendo tan golpeada últimamente, y bueno, tenemos que seguir luchando, perseverando, y inculcar siempre los valores sanos para edificar y desarrollar una linda sociedad, y sea en el lugar donde estemos viviendo. Aquí en la ciudad de Hernandarias queremos una ciudad fraterna, buena, linda, cristiana, ¿verdad? Cristiana específicamente, y eso es lo que queremos y le pedimos siempre a Dios. Entonces, Padre bueno, Padre celestial, tú que eres creador de todas las cosas, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por cada una de nuestras vidas, por la vida de mi hermano Luis, por la vida de cada uno de los hermanos que están siguiendo esta transmisión. Bendícelos a cada uno, Señor, en esta tarde noche, a todos quienes posteriormente van a estar viendo este video. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Bendito, alabado y adorado seas.
glorias y alabanzas a ti, mi Señor. Gracias, gracias, Señor, porque por medio de ti podemos saber que gracias a la sabiduría que tú nos regalas, podemos acercarnos más y más a ti. Bendito seas, mi Señor. También le decimos a nuestra Madre Santísima y consagramos este programa, en este inicio de esta programación, a esta serie de programaciones que vamos a estar haciendo en el nombre de Cristo. Le decimos también a nuestra Madre Santísima: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y nos reencontramos, Dios mediante, en otra entrega que será dentro de 8 días, aquí mismo, por este mismo sistema, por este mismo canal, La Voz Católica Nuestra Señora de la Asunción. Me despido de cada uno de ustedes agradeciéndoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que ninguna familia se albergue debajo del puente y que nadie interfiera en la vida, en la paz de los dos, y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura. Amor, amor de Cristo, quisiera darte, hermano, que tienes perdida la fe. Amor, amor de Cristo y el fuego de una mano que tiene el amparo